¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, muchísimas gracias. Bien por aquí. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, también muy bien. Oye, pues antes que nada agradecerte por tu tiempo y en este webinar que estamos planeando para las empresas que están interesadas en el tema de internacionalización. Y gracias por Ujú. aceptar la invitación. Gracias a vosotros por invitarme. Para mí es un placer y bueno, es una oportunidad de contar un poco nuestras formas de ver las cosas a las empresas chihuahuenses Muy bien, excelente, muchas gracias. Y de todo México también, ¿verdad? y de todo México. Eso es. Oye, pues antes que nada, digo, me gustaría presentarte, Eduardo Uvide, español del norte, en la ciudad de Navarra, donde radica, donde creó la empresa Y Me Anticipa. Es una empresa con la que nosotros como Blue Wolf hemos hecho una alianza, ya casi tenemos ya 10 años en esta alianza más o menos, donde hemos trabajado en proyectos en conjunto buscando pues maximizar la competitividad de las empresas y en esta ocasión pues el tema de internacionalización. Entonces, Eduardo desde el 95 ha estado ayudando a empresas en este tema de internacionalización. Entonces, ya tiene alrededor de 25 años en este proceso. Obviamente desde antes ha estado en el tema de marketing internacional, el tema de consultoría, de estrategia, de inteligencia competitiva y donde pues ha estado apoyando a más de 300 empresas en su proceso hacia la internacionalización. Y como es el país México, conoce muy bien México, de hecho pudiera decir que lo conoce mejor que yo. Yo que siendo mexicano, ¿no? Edu viene mucho a México y ha ayudado a empresas españolas a radicar y empezar su proceso en apertura de mercados en México. Muchas gracias, Eduardo. Bien, para empezar, te haría una serie de preguntas. Pues la primera de ellas, Eduardo, platícanos qué es la internacionalización de empresas, ¿cómo lo definirías, verdad? Mira, yo creo que la internacionalización de las empresas es ante todo un cambio de mentalidad en las organizaciones. Normalmente las empresas cuando ven un mercado exterior lo ven únicamente como un objetivo de venta, ¿no? Internacionalizar una empresa significa que todos y cada uno de los diferentes miembros que la componen entienden que es un fenómeno mucho más global y mucho más complejo. ¿Por qué? Porque implica la inversión en la cultura y no solamente que la empresa cuando va al país de destino se introduzca en la cultura, en la forma de hacer las cosas, sino es que la empresa como organización sea capaz de absorber el gran cambio que supone dentro de ella misma el hecho de ver un mercado más allá de lo que es un lugar donde se vende, sino un lugar donde integrarse culturalmente, integrarse en los procesos de investigación, de, bueno, pues de buscar alternativas comerciales, pero sobre todo alternativas de estar en ese mercado. Muy bien. Oye, ¿y cómo se diferencia? Muchas veces cuando el empresario piensa, cuando le habla a uno del tema internacionalización, piensa meramente en el tema exportación. ¿Cuál es la diferencia Mm, cuando estamos hablando de la exportación? Bueno, yo creo que de alguna manera la respuesta estaba en la pregunta anterior, pero está bueno el poder aclararlo. Fijaros, la exportación es un proceso prácticamente mecánico, donde se cierra realmente con una operación de venta y cuando se cobra se acabó. Es decir, es el proceso mecánico por el cual una empresa es capaz de llevar un producto a un mercado de destino. La internacionalización es más completa. La internacionalización está asociada a la estrategia, está asociada a la permanencia, está asociado a una visión más a futuro de esa empresa. Es decir, eh, una internacionalización de una empresa, quizás el primer paso sería la exportación, pero tiene un afán de estar o permanecer en ese país. Que probablemente asociado a la estrategia decidir una implantación, es decir, ir dando pasos progresivos de aproximación al país, con un afán claro de permanencia. Ok. Eso que hablas de un afán claro de permanencia significa llegar a que operes directamente ya en el país.
entiendo que hay estrategias, ¿no? Para llegar a un país, ¿no? Ujú. Eh, Efectivamente. Así es, ¿no? O sea, no es iniciar, no es de en el primer paso llego y me establezco en el país destino, sino que hay No, estrategias claramente no. previas, ¿verdad? Sí. Yo creo que una empresa tiene que ir madurando. Por eso necesita una serie de pasos antes de que tome una decisión tan arriesgada o tan importante como puede ser implantarse en un determinado país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es no sé si me permitís la expresión, pero sería una especie de noviazgo, ¿no? Primero hay que conocer si el país es un país en el que me encuentro a gusto, si me encuentro a gusto con su gente, si soy capaz de desarrollar negocios, si no tengo barreras culturales. Eh, por lo tanto, es un proceso de conocimiento progresivo que en ocasiones puede llegar a durar 20 años. En otras ocasiones, por la velocidad del sector o del mercado, los pasos son mucho más rápidos. Pero tiene que estar siempre, como tú bien dices, Ulises, englobado dentro de lo que es un proceso estratégico. Es decir, la empresa tiene, cuando arranca un proceso internacional o de internacionalización, tiene que ver dónde está y dónde quiere llegar en un tiempo determinado. Tiene que visualizarlo, porque es la manera como va después a poder ir cubriendo las diferentes etapas. Y por qué una empresa debe estar pensando en el tema internacionalización y no nada más en su mercado local? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué Bueno, diría? los beneficios claramente es repartir los riesgos. No sé, en España hay una expresión que supongo que también la he oído alguna vez en México o algo parecido, que es repartir los huevos entre varias cestas, ¿no? El estar sometido a un mercado, y yo creo que llevamos unas temporadas, unos años, me atrevería a decir 15 años, perdón, en el que hemos visto que los avatares económicos de crisis y ahora concretamente con el coronavirus, hemos visto que no todos los países y todos los mercados han entrado a la misma vez en recesión, ¿no? Es decir, el hecho de tener varios mercados en los que tú estás vendiendo tu producto, te supone clarísimamente una garantía de sostenibilidad. Eh, si estoy únicamente en un mercado y se me cierran todos los clientes, como ha ocurrido en la anterior crisis que vimos en España y que también se vivió en México, en el que de repente todos los clientes a los que yo tradicionalmente he vendido entran en crisis al mismo tiempo, pues yo creo que yo creo que claramente el resultado lo sabemos, ¿no? Es decir, tenemos mucho riesgo de cerrar la empresa y por lo tanto, pues bueno, irnos, irnos a la quiebra, ¿no? Claro, ahorita mencionaste ya el tema del coronavirus. Esto lo estamos grabando el 14 de abril de 2020, que es, pues estamos ahorita en el pico, podríamos decir, en la mayoría de los países, ¿verdad? Obviamente unos más en el pico que otros. Pero ¿de qué forma está impactando esto el tema del coronavirus en el tema de negocios internacionales? ¿Y qué oportunidades ves tú? Que se pueda abrir para los negocios en el mercado internacional. No estaremos pensando más en un tema más local y no depender tanto de lo internacional, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo creo que hay que ver siempre lo bueno y lo malo de las situaciones. Yo creo que esta crisis del coronavirus, por un lado, claramente nos ha bloqueado. O sea, es decir, yo creo que desde el punto de vista de nuestro ánimo, el hecho de que no se haya venido algo tan de repente, no sé, me hacía mucha gracia, si esto puede hacer gracia, ¿no? El hecho de cuando tú estás valorando los imponderables, es decir, las variables de entorno no controlables, siempre, bueno, ya sabes que cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de cosas que probablemente puedan llegar a ocurrir en ninguna en ninguna de las cabezas más ilustres del mundo internacional podríamos haber pensado que íbamos a tener una debacle de estas características, ¿no? Y sin embargo está ahí, es decir, sin embargo es algo que nos ha venido de repente, ninguna empresa, ningún gobierno estaba preparado, suficientemente preparado, y por lo tanto, bueno, pues eso nos ha obligado a reinventarnos, que yo creo que es la gran parte positiva de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que el impacto ha sido y va a ser muy fuerte. De hecho, los datos que estoy escuchando de cómo va a afectar a la economía española, por ejemplo, que va a suponer un impacto de 8 puntos en el PIB, lo cual es brutal, pensando que este año se preveía crecer un 1,5 y nos va a afectar en un -8, yo creo que con eso que digamos es tremendo, pero no quiero ni pensar lo que puede estar ocurriendo
en Estados Unidos o lo que puede estar ocurriendo en Francia, que han decidido alargar pues 15 días más la cuarentena, ¿no? Que no consiguen salir de la curva en la que están en este momento metidos. Por lo tanto, por ahí el impacto muy alto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que si miramos fríamente un proceso internacional, cada vez más todos los procesos que se desarrollan desde el punto de vista del back office son suficientes como para que la economía se siga moviendo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que el mayor problema que hemos tenido es que ha habido una paralización de las mercancías, ha habido una paralización de las mercancías básicamente porque ha habido una inacción y sobre todo una sorpresa, yo creo que nos ha paralizado como organizaciones, pero sin embargo los transportes han seguido moviéndose, los barcos han seguido moviéndose. Es decir, ¿qué ha ocurrido por lo tanto? ¿No? Y eso ha hecho que estemos reinventándonos. ¿Cómo nos estamos reinventando? Pues utilizando medios como lo que estamos haciendo ahora. Empezar a trabajar cada vez más con lo que podrían ser sistemas de economía 4.0, ¿no? El blockchain, es decir, sistemas de smart contract, es decir, todo aquello que se ha podido digitalizar o que estaba digitalizado se ha movido con una mayor fluidez de lo que podía estar moviéndose antes, que eran a través de intercambio documental de papel físico, ¿no? Yo creo que por ahí hemos aprendido, yo creo que eso es una lección aprendida para futuras ocasiones, que ya creo que vamos a tener casi periódicamente. Muy bien. Sí, no, definitivamente es un cambio radical para pues la mayoría de los negocios y esto obviamente va a ser un filtrado de las empresas menos competitivas, las más competitivas van a salir a flote y las que nazcan de aquí van a pensar ya bajo una nueva dinámica de negocios, ¿no? Uh -huh, Y si uh estamos -huh, hablando uh del -huh. tema internacional, no es excluyente de esto. Edu, Sí. platícanos rápidamente también del tema de cuáles son los mercados potenciales para las empresas mexicanas. O sea, ¿cuál es lo que tú ves? Si es Europa, si es España, si es América Latina, ¿cuáles son esos mercados potenciales? Bueno, yo creo que en ese sentido las empresas mexicanas están bastante bien preparadas en general. Eh, perdón, no es el coronavirus. Yo lo que creo es que tienen como claramente una vocación, y lo hemos comentado muchas veces, Ulises, una vocación y una especie de tendencia a mirar siempre hacia el norte, ¿no? Yo creo que la empresa mexicana tiene un producto de muchísima calidad, tiene un prestigio en los mercados internacionales muy importante y tiene unas grandes posibilidades hacia el sur, que yo creo que no están aprovechando. Es decir, normalmente se tira hacia arriba o se mira hacia el norte. Y por otro lado, yo creo que hay un gran mercado por explorar por parte de las empresas mexicanas, que es Europa. México tiene una gran tecnología, de hecho está fabricando prácticamente para las grandes multinacionales norteamericanas, por lo tanto sabe cómo tiene que moverse desde el punto de vista de los estándares de calidad. Eh, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues desde mi punto de vista es que tienen miedo fundamentalmente a dar los primeros pasos fuera. Y este es un vértigo que yo creo que en su momento lo tuvo España. Por eso hubo muchísimos programas que animaron a las empresas a salir al exterior, a que asumieran el reto de vender en Europa primero y después de vender en Latinoamérica. De hecho, bueno, pues yo creo que es como cuando alguien empieza a fumar, ¿no? Es decir, que primero fuma cigarrillos suaves y al final pues, le gustan cigarros fuertes. Entonces, primero se empezó por Europa, pero ahora muchísimas empresas muy pequeñas, pymes, están trabajando y están vendiendo con éxito e implantándose con éxito en Latinoamérica. Yo creo que México tiene que mirar más hacia el sur, tiene capacidad para hacerlo y tiene que mirar hacia Europa. Tiene un mercado enorme en Europa. La empresa mexicana está muy bien considerada en Europa y por lo tanto se sabe que responde a los estándares de calidad. Ok, ¿no? Interesante, interesante porque muchas empresas no están volteando a ver a mercados internacionales, se concentran mucho en el mercado local y solamente las empresas que ya son de cierto tamaño, que tienen cierta visión, son las que están aprovechando estas oportunidades. ¿Cuál sería a grandes rasgos el proceso de internacionalización por el cual tiene que pasar una empresa?
para llegar a un Bueno, mercado foráneo, ¿no? sí, yo creo primero es una evaluación, es un diagnóstico de la situación de la empresa. Yo creo que una empresa primero tiene que saber si tiene producto para poder sacar fuera. Eso implica, bueno, pues que lo evalúe desde el punto de vista tecnológico, si es una empresa tecnológica, o lo evalúe desde el punto de vista de su preparación. Es decir, no es lo mismo estar actuando en un mercado local, un mercado regional, local extendido, a cuando tú tienes que salir a competir con productos muy exigentes en los mercados internacionales. El consumidor cada vez es más exigente, no se conforma con cualquier aspecto externo, tiene que tener muchísima información, tiene que tener información en su idioma. En muchas ocasiones las barreras que tiene un producto cuando sale fuera, estamos hablando de un producto de consumo, las barreras están incluso en la propia incapacidad de adaptarse a la cultura del mercado de destino. Por lo tanto, hay que dar una vuelta importante al producto. Pero si una empresa tiene un buen producto, insisto, me da igual que sea un producto de bien de consumo inmediato, duradero, tecnológico o incluso servicios, si una empresa tiene eso, el siguiente paso es decir, bueno, ¿cómo estoy yo como organización? ¿Tengo capacidad para soportar la salida al exterior? La salida al exterior no es barata, Ujú. pero por lo tanto no puedo abordar grandes mercados de repente. Tengo que tener una capacidad media como para poder sostener pues esa salida al exterior, ¿no? Si tengo eso, tengo una mediana capacidad financiera y tengo recursos humanos suficientes, y si no, capacidad de contratar recursos humanos suficientes, yo creo que tengo los condimentos perfectamente para salir al exterior. Muy bien. Una vez que tengo esto, el siguiente paso es decir, es a dónde voy, ¿no? Es decir, acudo a un mercado próximo, para mí es una barrera el idioma o por el contrario no es una barrera el idioma. Eh, tengo capacidad para comunicar tanto desde el punto de vista de redes sociales, de decir al mercado que estoy ahí. Y si es así, la pregunta va a ser a qué mercado voy, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la cuestión. Es decir, puedo estar eligiendo un mercado en el que haya pocos, sea un mercado en fase de crecimiento, que esté evolucionando positivamente, por el caso a lo mejor tengo pocos competidores, pero también habrá poca demanda, o puedo ir a un mercado donde por precio o tengo ventajas competitivas claras, yo puedo defenderme y puedo diferenciarme de los competidores. ¿De acuerdo? Eh, una vez determinado esto, es decir, el siguiente paso, y yo creo que por no extenderme demasiado en esta pregunta, porque estaríamos hablando, yo creo que meses, si lo sabes, Claro, sería, bueno, ¿cómo voy a ese mercado? ¿No? Voy con mis recursos propios, busco asociación con alguna empresa y finalmente, y lo estábamos comentando antes, ¿dónde quiero estar dentro de 10 años en ese mercado, en esos mercados? ¿No? De manera que planifique correctamente mi estrategia y no tenga que darme la vuelta a mitad de camino porque no puedo hacerla, ¿no? claro. Sí, definitivamente. Y una última pregunta, Edu, para dar fin a este primer episodio que me gustaría comentar que es uno de N episodios que vamos a estar desarrollando para el tema de internacionalización. Vamos a estar viendo del proceso de internacionalización, elementos de la internacionalización, cómo evaluar un país, cómo hacer un análisis de mercado, de tal manera que las empresas que nos estén escuchando puedan hacer una valoración de su propia compañía y consideren la internacionalización como una opción estratégica. Este último pregunta sería, ¿cuáles son las empresas, cuál es el perfil de las empresas que ya pudieran estar pensando en el tema de internacionalización? ¿Cómo sabemos? Mm, Bueno, de alguna manera tendríamos una pista muy importante en lo que te estaba diciendo, ¿no? Es decir, en ese diagnóstico que yo creo que es prioritario, ¿no? O sea, si no sería como lanzar yo que sé, al fuego a alguien. Es decir, sería decir, suicídate, por favor. ¿Eh? Ajá, Entonces, yo creo que tiene que ser una empresa dinámica. Es decir, desde mi punto de vista, tiene que ser una empresa flexible, dinámica, con talento, porque los retos no son pocos y sin embargo
O sea, si además tenemos producto, tenemos una cierta capacidad financiera, yo creo que será un poco el perfil. Yo conozco muchísimas empresas en México de estas características, ¿no? Pero están atenazadas probablemente por ese miedo a salir al exterior. Y sabes, Ulises, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Claro, Eh, yo creo que hablar de un perfil único es difícil, porque nos podemos encontrar empresas tecnológicas con 4 personas muy preparadas y a lo mejor pocos fondos, sin embargo su sistema o sus costes de internacionalización son bajos, o por el contrario nos podemos encontrar empresas muy grandes, muy aristocráticas desde el punto de vista de sus estructuras y sistema de funcionamiento, que, que va a ser muy complicado que se internacionalice. Yo creo que caso a caso podemos encontrarnos, bueno, pues capacidades o perfiles que a lo mejor nos sorprenderían. Lo que sí que es cierto es que, bueno, hay que planteárselo, tienes que mirar hacia adentro de tu organización y a lo mejor el mercado no es Europa, a lo mejor el mercado es, yo qué sé, Colombia o es, no sé, Brasil, ¿no? ¿De claro. acuerdo? Mm. Bien, bien, pues te agradecemos, Eduardo, por tu tiempo y tu experiencia. Como comentaba, este es un primer episodio. Vamos a seguir grabando más y ponerlos a disposición de los empresarios y los emprendedores para que consideren el tema de internacionalización como una opción viable y necesario para las empresas mexicanas, sobre todo aquellas empresas que, que estén considerando expandirse, expandir sus operaciones, expandir su mercado, expandir su venta a otras regiones fuera de la localidad o de sus regiones, ¿no? Entonces, pues, te agradecemos, Eduardo, por tu tiempo y tu conocimiento y vamos a seguir extrayendo ideas de tu cerebro. Gracias. Oye, Edu, pues muchísimas gracias, muy enriquecedor todo lo que nos comentas. Como comentaba, este es el primer episodio de toda la temporada que estamos hablando de internacionalización. Vamos a hacer en episodios los que sean necesarios para ir mostrando a empresarios y a emprendedores sobre todo el tema de internacionalización, estrategias para la internacionalización, evaluación de mercados, fuentes de datos, cómo hacer una estrategia, etcétera, ¿no? Toda la información que sea necesaria para que las empresas puedan considerar el tema de expansión de sus negocios hacia afuera de su propio país como una opción viable y posible. Pues te agradecemos mucho, Eduardo, y pues te estaremos teniendo en el segundo episodio también. ¿Ok? Vale. Bueno, Muchísimas gracias, un placer y bueno, y seguir bien. ¿De claro. acuerdo? Gracias, hasta luego. Hasta ahora. Chao. Adiós.